Antes de pasar al próximo testimonio, quiero presentar en el récord de la comisión al relator sobre tortura, que es Martín Elgue, el mismo informe de tortura redactado por el abogado Milton Castillo de Perú. El próximo testimonio es de María Burlao, Proyecto Archivo Cuba, que mantiene una lista de personas asesinadas por el régimen castrista a través de los años. Gracias al alcalde, a la comisión, al directorio, a todos ustedes por estar aquí, por la oportunidad de contarles sobre nuestro trabajo. Soy directora ejecutiva del Proyecto Archivo Cuba, que es un proyecto de verdad, memoria y justicia que trata sobre temas de justicia transicional, documenta muertes y desapariciones por causas políticas durante todo el periodo revolucionario. Tomamos como este periodo a partir del año 52, o sea, de 2 dictaduras y de todos los lados. Podría hablar muchísimo sobre los principios que rigen este proyecto y demás, pero los invito a entrar a nuestro portal archivocuba.org, donde se explica el proyecto, los principios en los que se fundamenta, la metodología y demás. Este proyecto nace oficialmente cuando se incorpora un think tank en Washington, D.C. que se llama Free Society Project, con el propósito de avanzar los derechos humanos mediante trabajo investigativo, publicaciones y demás. Se nutre del trabajo de aproximadamente 3 años, esto fue en el año 2000, se nutre del trabajo de aproximadamente 3 años del doctor Armando Lago, que falleció en el año 2008 y llevaba ya 3 años documentando muertes y desapariciones, principalmente muertes en Cuba, para hacer un listado y demás. Cofundamos ese proyecto con mi madre, que es viuda de un mártir de la Brigada 2506, María del Carmen Pino, viuda de Cañizares. También falleció a los pocos días del doctor Lago en el año 2008. A partir del año 2009 también documentamos violaciones de derechos humanos que tienen que ver con la explotación y tráfico de personas, que trágicamente se ha convertido en la principal fuente de ingresos del gobierno del Estado cubano. Nuestra metodología es objetiva, es sistemática y es constante. Este trabajo está en proceso, se trabaja a diario, se añaden casos, no solo los que están ocurriendo, sino casos que no habíamos recogido antes. Es un trabajo monumental. Yo le traje, anoche le imprimí a la comisión una tabla con las cifras al día de ayer. Como verán, tenemos documentados hasta el día de ayer para el periodo que comienza el 1 de enero de 1959 con la llegada al poder de los hermanos Castro, hasta el día de ayer, 6.530 muertes y desapariciones. Si contamos las muertes y desapariciones en combate, llegamos a una cifra de 7.387. Para que se hagan una idea, si hoy dedicáramos 1 minuto, o en cualquier momento dedicáramos 1 minuto a los 6.530 que podremos decir son crímenes de lesa humanidad, aunque muchas muertes en combate también podrían considerarse así, estaríamos hablando de 109 horas, nada más que para dedicarle 1 minuto a cada caso. A mí a veces me frustra mucho que nos piden constantemente las cifras, porque esto se está actualizando constantemente y por supuesto es un trabajo sumamente parcial. Se estima que las muertes en Cuba, por ejemplo, nada más que en intentos de salida son decenas de miles y hemos recogido, menos de 1.000. Entonces es un trabajo continuo que lo que hay que enfocarse es que cada cifra, cada número es una persona, es una vida, y esa vida es como un círculo que ha llegado y ha afectado a decenas, cientos de personas, a toda una nación. No sé si hay tiempo para entrar en las cifras, pero sí quiero hablarles de las categorías que ustedes van a ver en esa tabla. Tenemos ejecuciones por fusilamiento, pero hemos empezado también a dividirlas por ejecuciones
por fusilamiento con extracción previa de sangre. Eso es todo un trabajo que hemos desarrollado en los últimos años, que además llega hasta el día de hoy, porque el día de hoy sabemos y tenemos cifras de que el Estado cubano ha estado extrayéndole sangre a la población por años. Tenemos las cifras, las estadísticas a partir del año 95, diciéndole que es para fines altruistas, y Cuba tiene un negocio de $30 millones anuales en la fabricación de productos derivados de la sangre, que no necesariamente se considera ilegal porque el derecho internacional en ese rubro no ha avanzado hasta ese punto, pero sí que probablemente viola las leyes mismas de los estados receptores de esta sangre, que por lo general son aliados de Cuba. La ley cubana en ese sentido es muy primitiva y sin duda viola todo tipo de ética internacional con respecto a la donación de sangre. Eso para hablarles de muchísimos ángulos de este proyecto que son importantes para la comisión. Tenemos 1.160 ejecuciones extrajudiciales. Para que tengan una idea, a veces clasificar estos casos es muy difícil. Las masacres del río Canímar del año 80 y del remolcador del año 94 están clasificadas como ejecuciones extrajudiciales, pero podrían considerarse desapariciones forzadas, porque los cadáveres no fueron entregados y no se hizo el peritaje necesario. Entonces, estamos siempre lidiando con asuntos de clasificación. En ese caso tenemos 1.160 ejecuciones extrajudiciales y nada más que del Canímar se piensa que fueron 71 víctimas y solo tenemos los nombres de 13. Si ustedes entran al portal y van a la base de datos, cada caso tiene un archivo electrónico donde se pone la información de manera sistemática, la descripción del caso, fotos cuando hay de la víctima y demás. Pero si no hay un nombre no podemos documentar. Entonces, por ejemplo, en los casos de desapariciones en el mar o ejecuciones en el mar, si sale una embarcación primitiva con 30 personas y tenemos el nombre de 2 víctimas, hay 28 que no se pueden documentar. Ese es el asunto con que estamos constantemente lidiando. De esa cifra que les dimos, 6.530, solo el 36% de los casos, 2.341, están confirmados con fuentes primarias. No porque no existan fuentes primarias, simplemente no, porque no hemos llegado ahí, no tenemos los recursos. A veces hay poca awareness, poca conciencia aún dentro de las mismas personas que apoyan este trabajo, no hay conciencia de la necesidad de hacer un reporte sistemático de un caso. O sea, también tenemos una labor de educación a la comunidad, al exilio, para que nos ayuden a documentar casos que a veces son conocidos, pero nosotros no tenemos una fuente primaria que podemos confirmar. Sin embargo, 33% de los casos están con fuentes que no sabemos si son verificables. O sea, hacemos este trabajo de clasificar la veracidad de las fuentes y de la información. Comenzó a partir de un viaje que yo hice a Ginebra, a un instituto que documenta crímenes de lesa humanidad y demás. Y es muy importante seguir la metodología internacional. Entonces, no hemos llegado a eso, como les digo. Si dedicáramos un minuto, estaríamos horas nada más que reclasificando, pero casi nos queda una tercera parte de la base de datos para hacerlo. ¿Qué es lo que emana de todo esto? Que hemos identificado, y yo creo que es muy fácil comprobar que el desprecio por la vida de este régimen ha sido deliberado desde el primer momento, sistemático y que continúa. Por supuesto, los fusilamientos masivos de los años 60 ya no se dan en Cuba, no es conveniente, no es necesario, ya se sembró el terror. Pero hay una serie de patrones que se dan en el tiempo que no tenemos tiempo de abundar, pero que hoy día continúa. Por ejemplo, en las prisiones de Cuba tememos que hay cientos, especialmente jóvenes, muriendo por supuestos suicidios o suicidios actuales a los que los llevan las condiciones de prisión. Muchos están sirviendo supuestos crímenes que no son crímenes en los países civilizados, como matar una vaca, como robar algo que es necesario en Cuba para sobrevivir. Peligrosidad social predelictiva, que es una aberración jurídica, etcétera. Hay miles de personas en estas condiciones. Como no son presos de conciencia, no hay la conciencia de que existen estas personas en las prisiones. Continúan las muertes en intento de salida y continúan muertes de opositores
especialmente menos conocidos, que fallecen en extrañas circunstancias. Entonces, no hay tiempo hoy, pero apreciamos la oportunidad y, como le hemos dicho antes a la comisión, estamos en toda la mejor voluntad de cooperar con sus esfuerzos y es muy importante lo que están haciendo. Si tienen alguna pregunta, aquí o después, con mucho gusto. Muchísimas gracias, María. Nada más, dentro del esfuerzo que se hace de recabar toda esta información de manera tan profesional y tan científica, creo que sé que debe haber algunos espacios en la base de datos en los cuales se pueda señalar a ciertos responsables. Yo entiendo que suficiente trabajo es con identificar las víctimas, ¿no? Pero parte de esto es también buscar a los responsables. Entonces, quizá podamos empezar con la información que se tenga de los ejecutores directos o al menos los que se sabe que estuvieron involucrados en la violación de estos derechos o estas muertes. Hay un campo en la base de datos que es sobre los responsables. No tenemos ese campo visible al público, porque nosotros no nos sentimos que tenemos los medios, la metodología, el personal para apuntar en muchos casos el nombre de una persona. Solo se revelan los nombres cuando es una persona pública, cuando ha salido en otra fuente que se puede citar. Pero por supuesto, eso es información interna que se maneja y con mucho gusto se le da a la comisión. Quiero también aclarar que esto no es solo metodología para cumplir con estándares internacionales, para contribuir con la memoria histórica. Nosotros hacemos un esfuerzo para apuntar a las historias personales y sacamos informes, hay perfiles de víctimas, por supuesto las fotos. Es importante contar la historia, la tragedia humana, no estamos solo hablando en un papel y unas cifras. Eso es sumamente importante destacarlo y por supuesto nos gustaría tener más recursos y más oportunidades para contar estas historias, que podríamos estar horas hablando de casos que el horror es tremendo. Quería también aprovechar para presentar aquí a Joaxis Marcheco, que es la esposa del pastor Mario Félix Llonar, que está trabajando con el proyecto Archivo Cuba y está recientemente haciendo entrevistas a familiares y testigos y comparte el horror, o sea, de casos que se dieron hace 30 años o se dieron ayer. Es increíble lo que ha pasado en Cuba y que el mundo necesita saber. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes de pasar al próximo testigo, quiero referir a la comisión, a la sección 2 de la carpeta de trabajo que tienen frente a ustedes, donde hay un informe sobre ejecuciones extrajudiciales del 2009 al 2012 en Cuba. Esto viene de mano con el testimonio de María Borlao y hay una lista detallada ahí de casos de desapariciones de activistas de derechos humanos, activistas de la resistencia dentro de Cuba en ese periodo de 2009 al 2012. Este informe también ha sido presentado, al que le estoy refiriendo, a las Naciones Unidas, a la revisión periódica universal que se lleva a cabo. Así que se somete a la consideración de la comisión.